Nunca nos dijeron a dónde íbamos realmente. En el papel decía apoyo logístico en zona desértica del norte. Nada raro. México está lleno de zonas así. Lo extraño empezó cuando nos pidieron firmar un anexo adicional antes de subirnos al transporte. No era un acuerdo de confidencialidad común. Era más bien una advertencia. Lo que vea aquí no existe. Lo que escuche aquí no se comenta. Lo que sienta aquí se guarda. Nadie preguntó nada. En el ejército aprendes rápido que las preguntas sobran. Viajamos de noche, ventanas abiertas, sin celulares, sin radios personales. Solo el ruido del motor y el olor seco que se metía por cualquier rendija. El desierto se siente antes de verse, como una presión en el pecho. Algunos intentaron dormir. Yo no pude. Cuando bajamos, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de un lugar apartado, sino uno más denso, como si el aire absorbiera los sonidos. No se escuchaban insectos, ni viento, ni pasos, aunque camináramos sobre grava. Un capitán que no reconocí nos formó. No dio su nombre, solo habló lo necesario. Están aquí para custodiar una instalación de monitoreo. No es una base convencional. Cumplen turnos, reportan anomalías técnicas y no se desvían de las rutas marcadas. No se acerquen a zonas delimitadas. No improvisen, no interpreten. Esa última palabra me hizo ruido. No interpreten. Nos asignaron barrancas metálicas medio enterradas en la arena. Dentro hacía frío, a pesar del calor exterior. El equipo que nos entregaron tampoco era estándar. Cascos con visores polarizados, sensores que nadie explicó para qué servían, radios con canales bloqueados que emitían un zumbido constante, como si algo estuviera transmitiendo aunque no hubiera señal. Antes de retirarse, el capitán dijo algo más, como si no debiera hacerlo. Si ven algo que no entienden, no se acerquen. Si escuchan algo que no pueden ubicar, no respondan. Y si sienten que alguien los observa, ignórenlo. Esa noche me tocó guardia. Miré el desierto por horas. Arena, sombras y estrellas. Todo normal. Pero tenía la sensación constante de estar parado sobre algo hueco, como si bajo mis botas no hubiera tierra sólida, sino espacio. En ese momento entendí algo simple y aterrador. No nos habían traído para proteger el lugar. Nos habían traído para vigilar que nadie más se acercara, incluidos nosotros mismos. Al segundo día entendí que el silencio no era casualidad. Durante el briefing matutino nos explicaron las rutas permitidas. Caminos marcados con estacas bajas, casi invisibles si no sabías dónde mirar. Fuera de esas líneas, el terreno era inestable, según dijeron. Nadie explicó qué significaba eso en medio de un desierto plano. Salimos a patrullar en parejas. El sol pegaba fuerte, pero el calor no se sentía normal. No era un calor que cansara, sino uno que apretaba la cabeza, como si algo presionara desde dentro. A ratos me dolían los dientes. Pensé que era deshidratación, pero el agua sabía rara, metálica, y no quitaba la sed. Lo que más me incomodaba era la ausencia total de vida. Ni lagartijas, ni aves, ni huellas recientes. El desierto debería estar lleno de pequeñas señales. Pero ahí
No había nada. Era como caminar sobre una maqueta mal hecha. Intenté hablar por radio con mi compañero. La señal entraba y salía. A veces su voz se escuchaba con eco, aunque estuviera a menos de 10 metros. En una ocasión juraría que la radio respondió antes de que él hablara, como si algo se adelantara. Nos detuvimos en un punto alto para observar. A lo lejos se veía la instalación, torres, antenas, estructuras medio enterradas. Desde fuera parecía un sitio científico. Desde donde estábamos, parecía otra cosa. Las sombras no coincidían con el sol. Algunas se estiraban hacia abajo, no hacia los lados. En cierto punto sentí una presión en los oídos, como cuando desciendes rápido en un elevador. Miré el reloj y se había detenido. No roto, detenido. El de mi compañero seguía funcionando. Cuando volví a mirar el mío, marcaba la hora correcta, como si nada hubiera pasado. Esa noche durante la guardia noté algo peor. El silencio no era constante. Había momentos en los que se hacía más profundo, más pesado. No se escuchaba ni mi propia respiración dentro del casco. Luego, sin aviso, todo regresaba de golpe. El viento, el roce de la ropa y el latido en las sienes. En uno de esos lapsos, tuve la clara sensación de que el desierto estaba esperando algo. No a alguien, algo. Y por primera vez pensé que esa zona no era peligrosa porque estuviera vacía, sino porque estaba ocupada, pero no de la forma que entendemos. El acceso a la instalación principal no tenía letreros, ni banderas, ni insignias visibles. Solo una estructura baja, del color de la arena, como si hubiera sido diseñada para desaparecer. Desde lejos parecía pequeña. De cerca, daba la impresión de extenderse más de lo que la vista alcanzaba a medir. Al entrar, el cambio de temperatura fue inmediato. Frío, seco y constante. No había ventilas visibles ni sistemas de aire evidentes. El lugar simplemente estaba frío, como una cueva profunda. Nos mostraron la sala de control. Pantallas negras con líneas verdes que se movían lentamente. No eran mapas ni gráficas que yo reconociera. Algunas líneas subían, otras bajaban, y otras parecían reaccionar cuando alguien se movía cerca. Un técnico civil muy joven nos dijo que eran lecturas ambientales. No explicó más. Había sensores por todas partes, en las paredes, en el suelo, incluso en el techo. Algunos vibraban ligeramente, como si estuvieran activos todo el tiempo. Pregunté qué medían exactamente. El técnico me miró unos segundos de más antes de responder. Cambios, dijo. Cosas que no deberían cambiar. Eso fue todo. Los pasillos eran estrechos, metálicos, con iluminación blanca que no parpadeaba, pero cansaba la vista. A ratos sentía que el piso descendía, aunque los planos decían que todo estaba al mismo nivel. Caminabas y caminabas, y el final del pasillo parecía alejarse. Noté algo más. No había cámaras visibles, ninguna. En una instalación de ese tipo era absurdo. Cuando pregunté, un suboficial me dijo en voz baja que no hacían falta. Aquí todo se registra solo.
En una de las salas vi equipo que definitivamente no era militar mexicano. Consolas sin letras, símbolos geométricos que parecían más decorativos que funcionales. Pantallas que no reflejaban mi cara, como si absorbieran la luz. Lo más raro fue una puerta sellada al fondo de un corredor. No tenía manija, ni lector, ni bisagras visibles. Solo una línea oscura marcando el contorno. En el suelo frente a ella, la arena se acumulaba de forma extraña, como si algo la empujara desde abajo. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Nadie respondió. Esa noche, al salir de la instalación, sentí alivio. El desierto, por extraño que fuera, se sentía más honesto que ese lugar. Pero mientras me alejaba, tuve una certeza incómoda. La instalación no estaba construida sobre el desierto. El desierto estaba construido alrededor de ella. La primera vez que las vi pensé que era un reflejo. Estaba de guardia cerca del perímetro, ya pasada la medianoche. El cielo estaba limpio, sin nubes, con estrellas fijas, inmóviles, demasiado quietas. Revisaba el terreno con el visor cuando noté un brillo débil en la arena, a unos metros de mis botas. No era una luz fuerte, era más bien un resplandor suave, como el de una pantalla cubierta por tierra. Me agaché. La arena no estaba caliente, tampoco vibraba en ese punto. Pasé la mano por encima y el brillo se movió, como si reaccionara a mi sombra. No desapareció, se acomodó. Pensé en un cable enterrado, en algún tipo de fibra óptica mal cubierta. Avisé por radio. Tardaron en responder. Cuando lo hicieron, solo me dijeron que marcara el punto y siguiera con mi turno. Mientras caminaba, empecé a notar más luces. No juntas, separadas, como si formaran un patrón que solo se podía ver desde cierto ángulo. Algunas se encendían lentamente, otras se apagaban cuando las miraba directamente. No venían del cielo. Eso fue lo primero que descarté. Estaban debajo, bajo la arena, bajo la grava, bajo todo. El suelo empezó a vibrar muy leve. Nada que activara alarmas. Era más una sensación en las plantas de los pies, como cuando un camión pasa a lo lejos. Miré el reloj. La vibración duró exactamente 1 minuto. Cuando terminó, las luces se apagaron al mismo tiempo. Volví a reportarlo. Esta vez sí vinieron. 2 oficiales y un técnico. Nadie tocó el suelo. Nadie tomó muestras. Solo observaron. «Esto no se comenta», dijo uno de los oficiales. «No es relevante para su función». «Entonces, ¿para qué estamos aquí?», pregunté sin pensar. Me miró con cansancio, no con enojo. «Para estar cuando pase», respondió. Esa noche soñé con el desierto abierto, como si la arena fuera una tapa mal colocada. Debajo había espacio, mucho espacio, y algo se movía ahí abajo, siguiendo un ritmo que no era natural. Al despertar, tenía arena en las botas. No había salido de la barranca, y supe, con una claridad que me heló la sangre, que las luces no eran una falla, eran señales. La duna estaba ahí desde el primer día, pero nadie hablaba de ella.
No aparecía en los mapas que nos dieron. No estaba señalizada como punto de interés. Sin embargo, todas las rutas permitidas la rodeaban con demasiado cuidado, como si el terreno mismo obligara a desviarse. Era una elevación común, arena compacta, nada especial a simple vista. Pero había algo distinto. Nadie caminaba cerca. La noté durante una patrulla matutina. Desde lejos, vi unas estacas clavadas formando un semicírculo irregular. No tenían cintas, ni letreros, ni advertencias visibles. Solo madera vieja, medio enterrada, como si llevaran ahí mucho tiempo. Me acerqué lo suficiente para ver que la arena alrededor estaba más oscura. No húmeda, más bien apelmazada, como si hubiera sido pisada muchas veces desde abajo. Mi compañero se detuvo en seco. «No sigas», dijo. Le pregunté por qué. Se tardó en responder. «¿Por qué no?», fue lo único que dijo. Más tarde, en la comida, saqué el tema. El ambiente cambió de inmediato. Nadie levantó la vista. Uno de los más veteranos me hizo una seña discreta para que bajara la voz. «Esa duna no existe», dijo. «Si la mencionas en un reporte, te lo regresan corregido». «¿Corregido cómo?» «Borrado». Esa noche revisé los registros anteriores. Turnos, patrullas e incidentes. Todo estaba documentado con precisión, excepto esa zona. No había fotos, ni coordenadas, ni notas. Era como si el lugar hubiera sido recortado de la realidad administrativa. Durante la guardia, el visor empezó a fallar justo cuando miraba hacia la duna. La imagen se distorsionaba, como si algo interfiriera. Sin visor, a simple vista, noté un leve pulso en la arena. Subía y bajaba despacio, casi como una respiración. No sentí miedo inmediato. Sentí algo peor. Familiaridad. Como si ya hubiera estado ahí antes, aunque sabía que no. En la radio escuché un chasquido. Luego una voz que no reconocí. «No cruces». No fue una orden, fue una advertencia. Miré alrededor. Nadie más parecía haberlo escuchado. La duna seguía ahí, inmóvil, marcada, esperando. Y entendí que no la custodiábamos para evitar que alguien entrara, sino para evitar que algo saliera en el momento equivocado. La primera noche no fue casualidad. La segunda, incomodidad. La tercera, certeza. A las 3:17 en punto el suelo vibró. No fue un temblor como los que conoces. No hubo sacudida ni ruido fuerte. Fue una vibración profunda, pareja, como si algo enorme se acomodara lentamente bajo la arena. Duró exactamente lo mismo cada vez. 1 minuto. Ni un segundo más, ni un segundo menos. La cuarta noche ya estaba esperando. Miré el reloj mientras caminaba por la ruta asignada. 3:16. Todo normal. El desierto en silencio. Las luces de la base al fondo. El cielo inmóvil. Cuando el segundero dio la vuelta completa, sentí la presión en las plantas de los pies, luego en las rodillas, después en el pecho. No era violento, era organizado. Las estacas cerca de la duna temblaron apenas.
La arena se compactó, como si algo debajo ejerciera fuerza hacia arriba, sin llegar a romper la superficie. Las luces bajo tierra aparecieron de nuevo, esta vez más definidas. No se movían al azar, seguían un trazo, una ruta. Intenté reportarlo. La radio encendió sola antes de que hablara. «Registrado», dijo una voz neutra. «Continúe su turno». «¿Quién habla?», pregunté. Silencio. Después de la vibración, todo regresó a la normalidad. Demasiado rápido, como si nada hubiera pasado. Fui a la sala de control. Las pantallas mostraban picos en todas las lecturas, pero ya estaban marcados como evento recurrente. «¿Desde cuándo pasa esto?», le pregunté al técnico. No me miró. «Desde antes de que tú llegaras». «¿Y antes de eso?». Dudó por un momento. «Desde antes de que hubiera soldados». Esa respuesta me dejó frío. Esa noche no pude dormir. A las 3:16 ya estaba despierto, sentado en la litera, con las botas puestas. Cuando llegó la vibración, la sentí incluso dentro de la barranca. Las paredes metálicas resonaron suavemente, como si respondieran. Y entonces pasó algo nuevo. Durante esos 60 segundos, sentí que el tiempo se estiraba. No se detenía, se hacía más lento y más pesado. Cada respiración costaba trabajo, no por miedo, sino porque el aire parecía más denso. Cuando terminó, supe algo sin saber cómo. Eso no era una máquina, no era un fenómeno natural, era un proceso. Y nosotros solo estábamos ahí para asegurarnos de que nadie interrumpiera su rutina. Me asignaron guardia con Ortega. Eso fue lo raro. Ortega había sido transferido 2 días antes. Yo mismo lo vi entregar su equipo. Su litera estaba vacía. Su nombre ya no aparecía en la lista de turnos. Aún así, ahí estaba, de pie junto a mí, revisando su rifle como siempre. No dije nada al principio. Pensé que era un error administrativo. En este lugar, los errores parecían comunes. Caminamos en silencio durante varios minutos, siguiendo la ruta marcada. Ortega se veía normal, aunque un poco más delgado, más pálido. ¿No te ibas hoy?, le pregunté al fin. Eso creí, respondió sin mirarme. Pero me dijeron que todavía no. Su voz sonaba apagada, no cansada, como si le faltara algo de fondo. Durante el recorrido noté que no dejaba huellas claras en la arena. Las mías sí, las suyas se deshacían rápido, como si el suelo no terminara de aceptarlas. A las 3:17, la vibración comenzó. Ortega no reaccionó, no miró el reloj, no tensó el cuerpo. Simplemente se quedó quieto, observando la duna marcada. Sus ojos reflejaban las luces subterráneas con demasiada claridad. ¿La sientes?, le pregunté. Ya no, dijo. Después de un tiempo ya no. Quise saber a qué se refería, pero la radio se activó sola. Guardia completada, dijo la voz neutra.
Pueden retirarse. Cuando regresamos, Ortega se detuvo antes de entrar a la zona iluminada de la base. «No cruces conmigo», me dijo. «¿Por qué?». Tardó en responder. «Porque yo ya no estoy asignado aquí». Entré solo. Al voltear, Ortega no estaba. Fui directo a control. Pregunté por él. Revisaron registros. Su nombre no figuraba como trasladado desde hacía 3 días. Ninguna mención de guardias recientes. Ningún reporte. Entonces, ¿con quién hice el turno? El oficial cerró el archivo sin responder. Esa noche soñé que caminaba por la duna. Ortega estaba enterrado hasta el pecho, inmóvil, mirando hacia abajo, no hacia mí, hacia algo que se movía bajo la arena. Al despertar encontré su insignia sobre mi mesa. Estaba cubierta de arena fresca. Y entendí que en este lugar, cuando alguien se iba, no siempre terminaba de irse. Las vi la misma noche que desapareció Ortega. No de inmediato. Al principio solo noté que las luces bajo la arena eran distintas, más estables, más definidas. Ya no parecían simples reflejos o pulsos. Tenían bordes, formas. Estaba de guardia cerca del perímetro, lo más lejos posible de la duna marcada, cuando una de las luces se detuvo. Justo ahí, como si hubiera llegado a su destino. Ajusté el visor, y entonces las vi. Eran figuras pequeñas, delgadas, demasiado rectas para ser humanas. No emergían del suelo, no lo rompían, simplemente estaban ahí, como si el terreno las dejara pasar sin resistencia. La arena no se movía alrededor de ellas. Medían poco más de 1 metro, cabezas grandes, desproporcionadas, brazos largos, colgando sin tensión. No caminaban, se deslizaban, avanzando sin mover las piernas. No sentí miedo inmediato, sentí confusión. Mi mente buscaba comparaciones, trajes, equipo especial, algún tipo de experimento, pero nada encajaba. Había 3. Se movían siguiendo las luces subterráneas, deteniéndose en puntos específicos, como si revisaran algo. Uno de ellos se inclinó, no hacia el suelo, sino hacia abajo, como si observara a través de él. En ese momento, una certeza me golpeó con fuerza. No estaban saliendo, estaban supervisando. Uno giró la cabeza en mi dirección. No fue brusco, ni fue amenazante. Simplemente giró. Sus ojos negros reflejaron la luz de mi visor. No parpadeó, ni cambió su expresión. No sentí que me viera. Sentí que me registraba. La radio emitió un leve zumbido. No hablé. No respiré profundo. Recordé la orden. Si sienten que alguien los observa, ignórenlo. Las figuras siguieron su recorrido. No se comunicaron entre ellas, al menos no de forma visible. Cuando terminaron, se detuvieron al mismo tiempo. Las luces bajo la arena se apagaron y las figuras ya no estaban. No se hundieron ni se alejaron. Simplemente dejaron de ocupar ese espacio. Regresé a la base sin reportar nada. Al día siguiente, en la sala de control, vi algo nuevo en las pantallas.
Las lecturas estaban estables, demasiado estables, como si alguien hubiera ajustado un sistema que llevaba tiempo funcionando mal. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Ellos no eran el fenómeno, ellos eran el personal de mantenimiento. Después de verlos, empecé a fijarme en los detalles pequeños, en cómo los sensores reaccionaban cuando ellos aparecían, en cómo las lecturas se estabilizaban justo después, en cómo los oficiales parecían menos tensos al día siguiente, como si supieran que algo había salido bien, aunque nadie lo dijera en voz alta. Intenté hablar con otros soldados, no directamente, con comentarios sueltos, preguntas casuales. Nadie negó nada. Eso fue lo más inquietante. Solo desviaban la mirada, como si aceptar lo que veían fuera más peligroso que ignorarlo. Una noche, mientras revisaba la duna desde lejos, volví a sentir esa presión en el pecho. Las luces se encendieron. Esta vez no ajusté el visor. No quise. Ya sabía lo que iba a ver. Las figuras aparecieron de nuevo. 2 esta vez. Se movían igual, con esa calma que no parecía prudente, en un lugar custodiado por soldados armados. Levanté el rifle por reflejo. Uno de ellos pasó frente a mí. No se detuvo, no me miró, no cambió su ritmo. Fue como si yo no existiera. Eso me hizo bajar el arma de inmediato, no por miedo, sino por vergüenza. No éramos una amenaza, no éramos un objetivo, ni siquiera éramos un estorbo. Más tarde hablé con un suboficial veterano. Le pregunté directamente. Ellos saben que estamos aquí. Se quedó pensando un momento. Sí, dijo, pero no les importamos. Entonces, ¿por qué nos tienen armados? Sonrió sin humor. Para que no nos sintamos unos inútiles. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. No éramos custodios de nada importante. Éramos parte del entorno, como las estacas, como la arena, como el silencio. Los grises no nos vigilaban, no nos estudiaban, ni nos temían. Nos toleraban. Y eso era peor, porque si algún día dejaban de hacerlo, nadie iba a detenerlos. No fue una orden, fue un descuido. Un técnico dejó abierta una compuerta que nunca había visto antes. No estaba marcada, no aparecía en los planos visibles y no tenía guardia asignada. Era solo una sección del piso metálico, ligeramente distinta, como si hubiera sido reemplazada muchas veces. La vibración de las 3:17 había pasado hacía poco. Las lecturas seguían estables, demasiado estables. Me acerqué. La compuerta no tenía manija, solo una hendidura fina. Pasé los dedos y sentí aire frío saliendo desde abajo. No olía a humedad ni a encierro. Olía limpio, como un quirófano. Empujé. El piso cedió sin resistencia y se abrió hacia abajo, revelando una escalera corta, no muy profunda. Bajé pensando que encontraría cables, tuberías, tal vez un generador, algo lógico. No fue así. El espacio de abajo no era grande, pero tampoco parecía construido para humanos. Las paredes no eran metálicas ni de concreto. Eran lisas, oscuras, sin uniones visibles. La luz del casco no rebotaba bien, se absorbía.
Había estructuras incrustadas en las paredes. No eran pantallas, pero reaccionaban a mi presencia. Líneas suaves se encendían cuando me acercaba, como si el lugar supiera que alguien estaba ahí. El suelo vibraba levemente, incluso sin la hora marcada. En el centro había una abertura circular, no un pozo, algo más profundo. No pude ver el fondo, pero sí sentí movimiento. No ascendente, lateral, como si algo se desplazara muy abajo, siguiendo rutas que no estaban hechas para nosotros. Entonces vi algo que me hizo retroceder. En una de las paredes, grabado directamente en la superficie, estaba el símbolo de la duna. No dibujado ni marcado, integrado al material, como si hubiera sido parte del diseño original. Y debajo, una serie de marcas que parecían fechas. No eran recientes. Algunas estaban borradas por el tiempo. Otras parecían anteriores a cualquier presencia humana en la zona. Escuché pasos arriba. La compuerta empezó a cerrarse sola. Subí de inmediato. Cuando salí, el técnico ya no estaba. La compuerta volvió a ser piso, sin rastro de apertura. Esa noche no reporté nada, pero ya sabía la verdad. La instalación que custodiábamos era solo una fachada, una tapa. La base real estaba debajo y no había sido construida para nosotros ni por nosotros. Esa noche nadie habló después de las 3. No fue una orden, simplemente ocurrió. Como si todos supiéramos que cualquier palabra podía romper algo que llevaba mucho tiempo en equilibrio. A las 3:16 ya estaba en posición, más cerca de la duna de lo permitido. No crucé las estacas, pero tampoco me alejé. Sentía una presión constante en el pecho, como si el aire estuviera cargado de electricidad. 3:17. La vibración comenzó, pero esta vez fue distinta, más profunda y más lenta. El suelo no solo tembló, cedió. La arena de la duna se compactó hacia los lados, formando líneas limpias, antinaturales. No se desmoronó, se ordenó. Las luces bajo la tierra se encendieron todas al mismo tiempo. Y entonces, algo empezó a subir. No rompió la superficie. La arena se abrió como si obedeciera una instrucción. Desde el centro de la duna, emergió una estructura oscura, lisa, sin bordes claros. No era una nave como las que uno imagina. No tenía forma reconocible. Cambiaba según el ángulo desde el que la miraras. Sentí náuseas, no por miedo, por desorientación. A mi alrededor aparecieron las figuras grises, más de las que había visto antes. No miraban el ascenso con atención ni sorpresa. Se movían rápido, con precisión, tocando puntos invisibles en el aire, como técnicos revisando un procedimiento rutinario. Uno pasó frente a mí. Pude ver su piel de cerca. No era un gris uniforme. Tenía tonos, texturas sutiles, como si no estuviera hecha para ser observada con nuestros ojos. Sus ojos negros no reflejaban emoción alguna, tampoco frialdad, solo función. El ascenso terminó. La estructura quedó suspendida a medio metro del suelo. No flotaba,
No se apoyaba. Simplemente estaba. Sentí una presión en la cabeza. No fue una voz, pero entendí un concepto completo, impuesto de golpe. Esto no es para ustedes. Nunca lo fue. Las figuras comenzaron a retirarse. La estructura descendió de nuevo, lentamente. La arena volvió a cerrarse sin dejar rastro. Las luces se apagaron. Todo duró menos de 2 minutos. A las 3:19, el desierto era otra vez solo desierto. Las radios se activaron. Evento completado, dijo la voz neutra. Estabilidad confirmada. Me di cuenta entonces de que no había sentido alivio, solo una certeza pesada y difícil de cargar. No habíamos presenciado un contacto. Habíamos sido testigos de una rutina antigua, repetida, quién sabe cuántas veces, sin que nadie nos diera permiso. Nos llamaron a la sala de control al amanecer. Nadie mencionó lo ocurrido. Nadie usó palabras como ascenso, estructura o entidades. En la pantalla principal solo aparecía un resumen técnico. Evento estable, ciclo completo, sin anomalías. El capitán que nos habló esa mañana parecía más cansado que de costumbre. No nervioso, solo resignado. Cada uno entregará su informe antes de las 10, dijo. Sean claros, sean concisos y no agreguen interpretaciones personales. Regresé a la barranca y encendí la terminal asignada. El archivo ya estaba abierto. Eso fue lo primero que me heló la sangre. El documento llevaba mi nombre, mi rango y la fecha correctos, incluso el número de turno. Empecé a leer. Describí a mi guardia con precisión, mi posición, la hora exacta en la que me acerqué a la duna, más de lo permitido. El cambio en mi ritmo cardíaco, el momento en que levanté el arma y cuándo la bajé. Todo estaba ahí, incluso cosas que yo no recordaba haber notado. Desplacé el texto hacia abajo, esperando encontrar errores. No lo sabía. El informe terminaba con una frase simple. El personal reaccionó dentro de los parámetros esperados. No decía yo, decía el personal. Intenté editarlo. El cursor no respondía. Intenté cerrar el archivo. Tampoco. La terminal emitió un leve zumbido y apareció un mensaje. Validación pendiente de firma. Fui a control con el documento abierto. El técnico ni siquiera se sorprendió. ¿Ya lo viste?, me preguntó. ¿Quién escribió esto? Eso no importa, respondió. Lo único que importa es que coincida con lo que pasó. Pero hay cosas aquí que yo no reporté. Me miró con algo parecido a compasión. Porque no hacía falta que lo hicieras. Firmé. No porque quisiera, porque entendí que no hacerlo sería más peligroso que obedecer. Más tarde revisé otros informes. Todos eran iguales. Cambiaban nombres, posiciones y tiempos. El lenguaje era idéntico, como si una sola entidad hubiera observado todo desde un punto perfecto. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, encontré algo nuevo en el archivo. Una sección que no había leído antes.
Asignación confirmada para el siguiente ciclo. No había fecha. Solo entonces entendí que no nos estaban evaluando como soldados, sino como variables, y que para ellos ya habíamos cumplido nuestra función. Me dieron la baja una semana después, sin ceremonia, sin explicaciones. Un traslado administrativo, dijeron. Otra unidad, otro destino, otro desierto. Todo parecía normal en el papel, demasiado normal para lo que había pasado. Antes de irme, quise volver a ver la duna. No crucé las estacas. No hizo falta. Desde lejos supe que algo había cambiado. La arena estaba lisa, perfecta, como si nunca hubiera sido tocada. Las estacas ya no marcaban nada, solo rodeaban un vacío. El silencio seguía ahí, pero ya no pesaba igual. Era un silencio satisfecho. Esa noche dormí por primera vez sin soñar. Al despertar, sentí algo que no había sentido desde que llegué. Alivio. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Meses después, en mi nueva asignación, empecé a notar patrones. Fallas pequeñas, lecturas que se estabilizaban solas, reportes que parecían escritos antes de que ocurrieran los eventos, lugares donde el silencio se comportaba de forma extraña. No eran iguales, pero rimaban. Busqué información por mi cuenta. Archivos viejos, reportes tachados, testimonios de soldados que nunca coincidieron en tiempo ni lugar, excepto en una cosa. Todos hablaban de zonas delimitadas, de vibraciones regulares, de órdenes sin explicación. Nadie hablaba de invasiones, nadie hablaba de ataques. Hablaban de mantenimiento. Entonces entendí el mensaje que nadie nos dijo en voz alta. La Tierra no está siendo observada, está siendo gestionada. Algunas regiones no nos pertenecen, nunca lo hicieron. Son puntos de acceso, de ajuste y de tránsito. Nosotros solo levantamos cercas alrededor, fingiendo que controlamos algo. No somos custodios, somos ocupantes tolerados. Y la tolerancia, como aprendí en Mapimi, no es permanente. Si escuchas esto y alguna vez visitas un lugar donde el silencio pesa demasiado, donde el suelo vibra a la misma hora, donde te dicen que no interpretes lo que ves, no te acerques. No porque sea peligroso para ti, sino porque tal vez no eres parte del ciclo que viene. Y algunas cosas prefieren que sigamos creyendo que estamos solos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.